Equilibrio. Historia basada en la experiencia de Sam G. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Quiero compartir esta historia con ustedes, principalmente para advertirles y que no cometan los mismos errores que yo. Cuando decidí seguir mi curiosidad hacia el mundo de la lectura de cartas y las limpias, nunca me imaginé que podía llevarme a experiencias tan desagradables. Mi nombre es Samantha, y no podría asegurar que tengo un don para contactarme con espíritus ni nada semejante, pero la curiosidad me ha llevado a conocer cierto tipo de prácticas, como por ejemplo el consumo de niños santos y el medicinal Ikuri. Estos rituales siempre los hice con fines de sanación y respetando las costumbres de sus respectivos pueblos originales. Fue gracias a estas experiencias que pude darme cuenta de la increíble cantidad de energía que se mueve en el mundo, y también el flujo que puede tomar dicha energía haciendo tal o cual práctica. Ya había escuchado que la lectura de cartas es un tema entretenido e interesante. Mi primera influencia fue Alejandro Jodorowsky, con su famoso libro La Vía del Tarot, en donde te da un acercamiento de cómo relacionarse con el tarot de Marsella. A grandes rasgos, el libro nos dice que se pueden leer las figuras y símbolos de las cartas como un lenguaje que se comunique con el consultante. De esta manera le ayuda a descubrir ciertos problemas internos o traumas inconscientes. De esta manera se le puede dar una guía al consultante. Todo esto suena muy bien y es algo que practiqué alrededor de 8 años, hasta que conocí la otra cara de la moneda. En cierta ocasión viajé a Oaxaca con la intención de conocer otro tipo de prácticas de las cartas. También en prácticas mágicas, por decirlo de alguna manera. Fue gracias a una amiga que conocí a un brujo que se dedica a hacer limpias usando cuarzos, piedras y otro tipo de minerales. En cuanto el señor me vio, me dijo: «Seguramente te dedicas a hacer lecturas, ¿cierto?». Le contesté que sí y le pregunté cómo lo supo. «Porque traes pegado un mal espíritu contigo. Niña, estas cosas no son un juego. Cuando haces lecturas abres portales y hay objetos que en sí mismos tienen un poder. Yo que trabajo con estas piedras lo sé perfectamente. Que no sepas usarlo es otra cosa. Yo te puedo ayudar a quitarte este espíritu, pero tomar tus precauciones depende de ti. Lo primero que vas a hacer saliendo de esta limpia es curar tu tarot. Cada quien tiene una manera distinta de curarlo. Yo te recomiendo que lo hagas con lo que te nazca del corazón. Y de ahí en adelante, cada que hagas una lectura, hazlo de forma honesta. Las mancias, esas artes que predicen el futuro y me mueven en dimensiones, ayudan a atraer a seres de baja frecuencia. Demonios o espíritus carroñeros que buscan adherirse a quien les da una entrada. Ponte lista porque esto puede traerte muchos problemas a la larga. La verdad es que cuando escuché las palabras del Señor me asusté muchísimo. Me limpió con unos cuarzos y me advirtió que no echara un saco roto las recomendaciones. En ese momento, como estaba muy impresionada por sus palabras, hice un ritual curando las cartas con fuego y con la luz de la luna. Después entendí que las cartas se pueden y se deben purificar luego de cada lectura. Y es algo que he intentado hacer. Luego de aquella experiencia tuvieron que pasar 5 años más para vivir el acontecimiento que voy a compartirles. En donde vivo tengo contacto con una bruja, que yo más bien diría que es una mujer que se inclina hacia los trabajos oscuros. Dígase amarres, males de ojos, alaciones y esos trabajos que traen consigo la desgracia. En mi experiencia puedo decir que hay muchas cosas dentro de este mundo que se usan de la misma manera para desearle el bien o el mal a las personas. Lo único que cambia con esto es la intención. Por un tiempo fui discípula de esta mujer aprendiendo a hacer un par de cosas. Luego seguí mi camino como tarotista por cuenta propia. Todo fue bien por un tiempo hasta que me llegó una racha en la que tuve que hacer varias lecturas en una semana. Esto es algo que no me gusta practicar y quien sepa de estas cosas sabrá que hacer una lectura te demanda mucha energía. O al menos en mi caso fue de esta manera. Sin embargo, esa semana tenía necesidad de dinero. Así que acepté hacer las lecturas para recuperarme.
No cabe duda que la vida encuentra la forma de poner las cosas en equilibrio, y cuando se trata de energía esto se cumple casi instantáneamente. Decidí pasar con mi familia las fechas de Navidad, así que comencé a realizar un viaje que me llevaría a lo mucho unas 6 horas aproximadamente. La idea era viajar de noche, así que hice la reservación de mi boleto con un día de anticipación. Esperaba que todo resultara bien. Todavía antes de salir eché un tarot conmigo por si me atravesaba otra lectura en el camino. Cuando iba a salir de mi casa escuché un ruido en mi habitación. Subí corriendo y vi que mi computadora estaba en el piso con la pantalla estrellada. Esto me sacó mucho de onda y bueno, que no haya perdido una computadora de forma tan inesperada sabrá lo que se siente. En fin, creí que la había acomodado mal o algo por el estilo. Como mi autobús estaba por salir, me fui de la casa dejando el problema así. Llegué a la central de autobuses con media hora de anticipación y cuando pasé a corroborar mi boleto y aunque juro que lo hice una hora distinta, en su registro parecía que lo hice una hora después. Es decir, que era en el siguiente autobús. El autobús que quería ya iba lleno, así que no tuve otra opción. Se llegó la hora de la salida y cuando tenía el ánimo por el suelo decidí dormir. Serían alrededor de las 3 de la madrugada cuando el camión se detuvo. Todos los pasajeros nos sacamos de onda y esperamos a que el conductor nos dijera qué estaba pasando. Buenas noches, nos dijo cuando abrió la puertecita de la cabina. Acaba de pasar algo más allá de mi control. No sé cómo pasó, pero el camión se quedó sin frenos. Nos vamos a quedar aquí hasta que llegue otro camión y lo recoja para que continúe en su destino. Una gran disculpa. Ninguno de los presentes podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que no revisaran algo tan básico? Entonces empezó a sospechar que algo estaba ocurriendo, es decir, algo más allá de la lógica. Como mencioné, creo mucho en el equilibrio y de alguna manera empecé a sospechar que algo tenía que ver con el mal uso que le di al oráculo. El camión tardó más tiempo en llegar, aproximadamente 2 horas y media. Perdí 2 autobuses y ese viaje de 6 horas se prolongó hasta 14. Estuve esperando en la central un buen tiempo y en cuanto pude tomar el camión a mi casa comencé a sentirme mal físicamente. Cuando llegué con mis papás comencé con vómitos y mareos. También tenía una fuerte infección en la garganta. Estuve así 3 días y 3 noches. En la última me levanté a las 3 de la madrugada y afuera se escuchaba un chiflido en mi ventana. No quise pensar si se trataba del aire o otra cosa. Tuve ganas de llorar y de alguna manera supe que fue el precio que estaba pagando por no respetar a los oráculos y el proceso. El universo y la vida simplemente se estaba poniendo en equilibrio. Si haces algo debes esperar una consecuencia o si quieres verlo así esperar otra acción que compense lo que acabas de realizar. La vida es así, un ir y venir, un yin y un yang. Ese es el movimiento natural de las cosas. Esa noche sentía que me iba a morir y los temblores del cuerpo eran insoportables. Entonces comencé a llorar y le pedí perdón al tarot y a las energías por no haberla respetado. Así fue como de pronto tuve ganas de vomitar y expulsé una especie de bola de moco cristalina. Era una secreción verde esmeralda con muchos picos como si fuera una especie de piedra picuda. De inmediato sentí una mejoría, pero hasta la fecha no me siento bien. He comenzado a secretar una mucosidad blancuza de los ojos. Es como si me estuviera purificando, o al menos eso me gustaría pensar. En fin, eso es lo que me ha tocado vivir y definitivamente tendré más cuidado al usar el tarot. A las cartas, las lecturas y las prácticas esotéricas. A todo esto hay que acercarse con mucho respeto. Yo abusé de todo esto y ahora pago las consecuencias. Espero que esto pueda dejarles algún tipo de enseñanza. Muchas gracias por toda su atención.